Vamos a comenzar con la reunión. Vamos a ir a Dios en oración. Guardamos silencio y inclinemos nuestros rostros, ¿sí? Padre amado, gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, Señor, para con nosotros. Gracias, Padre, porque a pesar de no merecer nada, tú nos das todo, Señor. Padre, te ruego que tú puedas quebrantar nuestros corazones, Señor. Humillarnos día a día, Señor, porque sabemos, Señor, que eso es bueno. Entender, Padre, que no somos nada. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz y por este recordatorio que tuvimos, Señor, en un momento atrás. Ruego que bendiga la reunión, ayúdanos a poder alabarte con el corazón, Señor, y bendice, Padre, la predicación en un momento más, Señor. En nombre de Jesús, amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a cantar ¿Quién nos separará? ¿Sí? Disculpe, hermano. Ahí. Ahí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, ni angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos, ni el amor de Dios, Cristo Jesús. En Cristo somos. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios, Cristo Jesús. Puesto de pie, vamos a cantar otra canción. Solo a ti. No existen más motivos. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón en nuestra adoración no eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor. La alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti
sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Muy bien, puede tomar asiento, hermano. Muy bien, iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y espero que la palabra de Dios en esta noche pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Bueno, todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Obvio que sí, pastor, sea buena o sea mala. ¿Alcanzan a escuchar bien ustedes allá? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Todo tiene una consecuencia. Pero hay ciertas consecuencias, malas consecuencias, que debieran hacernos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Sin embargo, hay quienes, como dice el refrán del proverbio, que así como el perro vuelve a su vómito, ¿cierto? Así también el necio vuelve a cometer el mismo pecado. Y qué tremendo es esto, porque hay muchas personas que no han aprendido de las consecuencias que han vivido. Y creo que las consecuencias, hermano, tenemos que aprender a valorarlas, ya que ya sea disciplina, ya sea simplemente una consecuencia de lo que yo mismo hice, tengo que aprender de ellas, no solamente para poder cambiar mi vida, sino para que pueda enseñar a otros a que tampoco lo vivan. Las consecuencias que demandan un cambio, así se llama el mensaje de hoy. Las consecuencias que demandan un cambio. La Biblia, existen muchas historias que enseñan y de ellas siempre miramos a los personajes principales de la historia. Vamos a estudiar de David y vamos a estudiar de David, no de Urías, no de Ahitofel, no de otros, sino David. Estudiamos de Sansón y vamos a estudiar de Sansón, no de sus padres, no vamos a estudiar de lo otro, ¿me entiende? Pero siempre en las historias hay otros personajes importantes que cumplen un papel importante dentro de esta historia. Y me estoy refiriendo a Judá. Dentro de la historia de José, cumple un papel muy importante. Y en esta noche vamos a enfocarnos un poco en Judá, quien aprendió, obviamente, de las consecuencias que él vivió y que le demandaron un cambio, y podemos notarlo bíblicamente. Vamos a ver el tremendo cambio de Judá al entregar a José y luego al entregar su propia vida por su hermano Benjamín. ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Por qué cambió? ¿Por qué su versión cambió? ¿Por qué lo que él era capaz de hacer anteriormente no lo fue a hacer, no lo hizo de nuevo? De seguro hubieron consecuencias, las cuales él vivió, que le llevaron a cambiar su perspectiva o su forma de ver las cosas. Amén. Entonces, Judá es un personaje poco observado en este relato, pero tiene mucha importancia para la enseñanza de nuestras vidas. Cuando de cambios queremos hablar, Judá es un personaje importante y apropiado para enseñar. Todos podemos cambiar nuestras vidas si dejamos a Dios que nos moldee. José de seguro quedará completamente sorprendido con el cambio de sus hermanos. Él esperará otra cosa. De hecho, podemos ver de que cuando le presentan a Benjamín, él le dice que Dios te guarde. Prácticamente es como que, pobrecito de ti, que Dios tenga misericordia de ti. ¿Por qué? Porque conocía la versión antigua de sus hermanos. Sabía lo que habían hecho su hermano con él. Pero no sabía que Dios había trabajado durante todos esos años, no solamente con José, sino que trabajó con cada uno de los padres de las tribus. Amén. Entonces vamos a tratar de ponernos en el contexto antes de leer. Jacob se casó. ¿Se recuerda que yo había enseñado de que Jacob había sido engañado por su suegro? Y le entregó a su hija mayor, que se llamaba Lea. De Lea él concibió 5 hijos. Amén. 5 hijos. ¿Cómo se llamaban? ¿Alguien se recuerda? El mayor se llamaba Rubén. Eso.
Ay, ay, ay. Estamos más o menos, ¿eh? El segundo se llamaba Simeón. El tercero, Leví. El cuarto, lo pillé. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Ya? Perfecto. Y también, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Mientras Raquel, su hermana, su esposa de Jacob, tuvo solamente 2. ¿Cuáles son los 2 hijos? José y Benjamín. Amén. Pero Jacob amaba a Raquel y la consideraba su amada, su esposa, más que a Lea. Amén. No importaba cuántos hijos diera Lea. Su amor era incondicional hacia Raquel. Y cuando nace su primer hijo, que fue José, este primer hijo fue un milagro, porque Raquel era considerada estéril. Por lo que Dios considera, Jacob considera a este pequeño José su pequeño milagro. Su milagro, ¿me entiende? Sus manos. José, y luego obviamente su segundo milagro como de consuelo por lo que iba a vivir José. Con José aparece Benjamín. Yo creo que si no hubiera estado Benjamín, Jacob se nos muere. Y de pura pena. Pero al menos había otro retoño allí por el cual él tendría que vivir. Amén. Pero qué maravillosa es esta historia que nosotros notamos, donde Dios permite que los hermanos de José, por envidia, tomaran a José y lo vendieran, ¿cierto?, hasta llegar a Egipto. El daño que ocasionó Jacob en el corazón de sus hijos mayores llevaron a tomar una cruda decisión. ¿Cuál? Tomar a su hermano y venderlo. Vamos a ir al relato, por favor, de Génesis 37. Génesis capítulo 37. Si usted llegó allí, dígame. Qué bueno. Y vamos a dar lectura desde el versículo 6 en adelante, pero antes vamos a ir a Dios en oración. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, delante de su presencia queremos estar para escuchar su palabra, Padre. Así como María se sentaba a sus pies para escuchar las enseñanzas, así queremos estar. De pronto podemos encontrarnos en muchas tareas como Marta, pero Padre amado, no es lo correcto. Queremos ser como María, que está sentado, que está escuchando. Este es el momento, Padre amado, no de tomar té, no de servir, no de trabajar, no de hacer cosas mientras escucho el mensaje. Este es el momento de detenernos y escuchar lo que usted quiere hablar de nuestras vidas. Ruego, Padre amado, que en casa cada uno de mis hermanos esté concentrado en la palabra, que usted pueda quitar cualquier estorbo del maligno, cualquier cosa que esté molestando o que esté, no sé, Señor, estorbando en este momento en el corazón de mis hermanos, sino que pueda haber un 100% de atención a su palabra, lo que usted quiere enseñarnos. Padre amado, por favor, ayúdenos a sacar provecho 100% de las consecuencias de nuestras vidas, para que aprendamos de ellas, Padre, para no volver a vivir lo mismo, para que podamos sacar provecho, Señor, de cada una de ellas, Padre, y nuestras vidas puedan cambiar, dar un vuelco, dar un giro, Padre amado, para beneficio de la obra. Rogamos, Padre, por favor, que usted nos bendiga con el mensaje de Judá. En el nombre de Jesús, amén. De Judá. Ahí sí. Dice entonces, capítulo 37, versículo 6. Dice, voy a dar lectura, usted me sigue, por favor. Y él le dijo, espera un poquito, hermano. Es que si leemos todo eso, era del versículo, espera un poquito, 16, del 16 al 36. José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo le oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos le vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén, el mayor, ¿cierto?, oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos.
Y le dijo Rubén: no derramaréis sangre echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Y alzaron los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban llevándolo a Egipto. Ellos sabían dónde se dirigían, ¿cierto? Eso es importante porque ellos saben dónde va a ir su hermano. Entonces Judá dijo a sus hermanos, subraye por favor versículo 26, si tiene un lápiz en la mano, subraye el versículo 26, porque el de la idea, ¿quién fue? Judá. Entonces dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? O sea, ¿qué vamos a sacar de beneficio? Nada, ¿sí o no? Venid y vendámosle a los ismaelitas, saquemos provecho, saquemos dinero. Mira la avaricia, ¿no? Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece. ¿Y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron las túnicas con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado, reconoced ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Amén. Hasta ahí creo que muchos de nosotros hemos leído. Hemos visto, ¿cierto?, que la idea de vender a José nació de su hermano. ¿Qué hermano? De Judá. Judá decidió, ¿cierto? Y manipuló la situación, él lo pensó y dijo, oye, si lo matamos, ¿qué vamos a sacar de provecho? Mejor nos vendrían unos pocos pesitos, ¿no? Unas pocas monedas de plata, la distribuimos entre cada uno de nosotros y sacamos provecho de esto. ¿Para qué los vamos a matar? ¿Sí o no? Y que los ismaelitas hagan su trabajo, y si es que ellos quieren venderlo, matar, lo que hagan con él, bueno, nos da lo mismo. Amén, ¿no? Pero vendámosle, saquemos provecho de esto. Pasaron los años. José se convierte en el gobernador de Egipto. No hay otro más alto que él, que Faraón. Viene el hambre. Y Jacob envía a sus hijos para traer de Egipto alimento. Sus hijos, sus hermanos de José, van a buscar comida. Llega José y los toma por espía porque los reconoce. Y toma preso a uno solo, a Simeón, ¿se recuerda? Y lo deja preso y envía a sus hermanos de vuelta con la condición de que trajesen a su hermano menor Benjamín. Cuando vienen de retorno con Benjamín, después de haber tenido una charla bastante larga con su padre Jacob, que no quería dejarlo ir, cuando llega frente a José, José engaña a sus hermanos y pone una copa dentro del costal de su hermano menor Benjamín. Entonces José dice que él tenía que quedar preso. Veamos la reacción de Judá ahora. Por favor, años después. Estoy en el capítulo 44, versículo 18 del libro de Génesis. Capítulo 44 del libro de Génesis.
Bien, versículo 18 al versículo 34. Veamos entonces lo que pasa acá. Entonces, ¿quién? Judá, el mismo que había dicho, vendamos a nuestro hermano. Es el mismo que habla ahora en defensa de su hermano Benjamín. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que me permitas que hable a tu siervo una palabra en oído de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos, diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos: mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió. Y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tu siervo: tráedmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tu siervo: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras a mi señor, y dijo nuestro padre: volved a comprar un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón, si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de su siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Mira el versículo 33. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven siervo, ¿cierto? Por siervo de mí, Señor. Lo que está diciendo Judá está diciendo: deja ir a Benjamín, tómame a mí en su lugar. El mismo que hace muchos años atrás había hecho todo lo contrario. Hoy vemos a un Judá exponiendo su vida por su propio hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en la vida de Judá? ¿Qué acontecimientos vivió Judá? De seguro Dios no solamente estaba tratando con José durante toda esta historia, sino que también trataba con Judá. Y es bueno que nosotros vayamos a la historia bíblica para poder considerar qué fue lo que vivió Judá para que cambiara su forma de pensar. ¿Por qué no simplemente lo vendió como lo hizo con su otro hermano? ¿Por qué no simplemente lo dejó y ya? ¿Me entienden, no? Es bueno que nosotros veamos las escrituras, analicemos las historias, porque sin duda en ella hay riquezas. Y una de las riquezas es que el cambio que se produjo en Judá fue producto de sus consecuencias. Hermano, justo después del capítulo que nosotros acabamos de leer, el capítulo 37, de que José fue vendido, hay un paréntesis. No sé si algunos se han dado cuenta, pero el capítulo 38 no vuelve a hablar de José, sino que el capítulo 38 se trata de Judá. Y el 39 retoma con José. Pero hay un capítulo allí que Dios tratará con la vida de Judá. Está en medio de la historia de José, pero hay algo que Dios quiere resaltar aquí, hay algo que Dios quiere que nosotros notemos, de que Dios no solamente trataría con José, sino con aquel que había incitado a sus hermanos a venderlo, sino con aquel que había sacado provecho al venderlo, sino con aquel que, a pesar de ver el dolor, el sufrimiento de su padre, su agonía al llorar a un hijo perdido, no fue capaz de decirle: papá está en Egipto, vamos a buscarlo, todavía tengo la plata, vamos y volvamos.
Regresemos, yo sé dónde está, vámonos a Egipto, de seguro está allá, vamos a buscarlo por todos lados. En vez de confesar su pecado, se quedó callado. Durante todos esos años, hermano, lo que delató, lo que ellos habían hecho, fue que José apareció y se manifestó a ellos. Y mañana, cierto, cuando venía Jacob, de seguro José le contó: tus hijos, mis hermanos, me vendieron. ¿Qué Dios estaba haciendo con Judá? Dios hizo algo maravilloso con Judá en el capítulo 38. Vamos a ir allí, por favor. Porque Dios tenía que tratar una actitud aquí con Judá. Yo imagino que Judá no soportó el tormento. Ver a su padre llorar día tras día, noche tras noche. Su sentimiento de culpa, de saber dónde está su hijo, haberle mentido a su padre que estaba muerto, sabiendo el que está con vida, teniendo en su mano las pocas monedas que intercambió la vida de su propio hermano, lo llevó a esto. Aconteció en aquel tiempo, dice el versículo 38, que Judá se apartó de sus hermanos. Como una familia tan unida termina separándose, ¿no? Dice, se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llama Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez, dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Omán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a su mujer de su hermano, vertía a tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y él también le quitó la vida. Y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa. ¿Mujer de quién? De Judá. Solamente está allí. No sé si usted logra ver de que de alguna manera Judá está sintiendo lo que sintió su padre Jacob, pero por dos. Sí, Jacob sufría por la pérdida de un hijo. Es doloroso perder un hijo. Pero Judá está perdiendo dos. Y a su esposa. La vida de Judá se volvió una vida y se tornó una vida de desastre, de muerte. No sé si usted lo logra notar, pero no fue lo mismo que sucedió en la vida de David. Exacto. La espada jamás se apartó de la casa de David. Aún hubo violación dentro de sus propios hijos. Aún muerte de un hermano a otro. Muerte dentro de su casa. Aún Absalón se rebeló contra él y también fue dado de muerte. Nos damos cuenta entonces del primer punto. Consideró las consecuencias empáticas. El primer punto es que Judá considera las consecuencias empáticas. ¿Por qué quise ponerle esto? Porque de alguna manera Dios permite que yo viva lo que vivió otro o lo que yo le hice sentir a otro por mi pecado. Y no es hasta que tú vivas lo mismo que vivió el otro cuando recién te das cuenta del daño que causaste. Cuando estamos al otro lado de la vereda, podemos tener excusa y decir: qué llorón. ¿Por qué se queja tanto si no fue para tanto? Pero si eso más me dolió a mí que a él. Amén, ¿o no? Pero no es hasta el momento en que tú vives lo que hiciste
para darte cuenta el daño que ocasionaste. ¿Amén o no? Yo me pongo a pensar, ¿usted cree que Judá no sufrió la pérdida de sus hijos? ¿Usted cree que no le dolió ver que la niña de sus ojos, su esposa, falleciera? Yo pienso que sí. Y yo creo que de alguna manera él pudo percibir el dolor de su padre. Amén. Hay un salmo y dice el Salmo 7, 14 al 17, dice, he aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Puso acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Por qué Dios permite que usted viva lo mismo que usted ocasionó en otros? Porque Dios es justo. Porque Dios es justo. En su justicia, Él permite que el mismo hoyo que tú cavaste, que hiciste caer a otros, tú también termines en él. Amén o no. Hermanos, de una u otra manera Dios nos hace sentir, vivir lo mismo que hemos hecho a otros para que aprendamos en primera persona el daño que hemos causado. No es hasta que experimentas el sentir del otro que consideras realmente las consecuencias malas de tus decisiones. Luego de que José fue vendido, el dolor golpeó con fuerza el corazón del padre Jacob. El relato de José queda en pausa y vemos este capítulo completo de un desastre completo en la vida de Judá. Hermano, primer punto, sabe lo que es perder. Sabe lo que es perder no a uno, sino a dos hijos. No hay dolor más grande para un padre que ver a su hijo partir. Sin embargo, Judá no solo perdió un hijo, perdió dos y a su propia esposa. Muchos años atrás, con mi esposa, Dios nos permitió sufrir una pérdida. Antes de haber sufrido pérdida, yo había escuchado de varios hermanos que habían vivido lo mismo. Pero no es hasta que tú sientes lo que es una pérdida o vives lo que es una pérdida y entonces eres empático con las personas, te das cuenta. De hecho, cada vez que hay una pérdida de algún bebé dentro de la iglesia, lo que se me viene a la mente es lo que yo viví con Ángel. ¿Me entiendes, no? Y si yo no lo hubiera vivido, yo no podría entender ni siquiera un poquito de lo que viven las demás personas. Y yo podría decir, pero no sé por qué lloran si no alcanzaron a conocerlo. Suena duro, ¿no? Pero esas serían palabras justamente de aquel que nunca lo ha vivido. Pero aquellos que lo hemos vivido y hemos pasado por eso, sabemos lo doloroso que es. Sabemos lo angustioso que es. Y de alguna manera Dios nos hace y nos permite vivir lo mismo que otros. Amén. Hermano, Dios mandó a Amós a casarse con una mujer de la vida, ¿no? Una mujer ramera. ¿Para qué lo hizo? ¿Cuál era el fin? Para que supiera lo que es amar a una mujer infiel. Para que de esta manera pueda darse cuenta y sentir lo que Dios sentía por Israel infiel. Por eso. A Ezequiel, tu esposa, tu amada esposa, el brillo de tus ojos, la niña de tus ojos, va a morir. Pero Señor, ¿por qué? Pero no quiero que endeches, no quiero que llores, no quiero que hagas luto, no quiero que hagas nada. Tu esposa va a morir. Y su esposa murió. ¿Con qué propósito? Para que pudiera dar una profecía a Israel. ¿Sí o no? De que cuando fuera destruida Israel, nadie va a llorar por Israel. Nadie va a endechar por ella. Nadie va a sufrir por ella. Pero no lo hizo simplemente así, hablándolo. De alguna manera Dios permitió de que el profeta sintiera el corazón de Dios.
con respecto a Israel. Tanto Amós como Ezequiel son personas que tuvieron que vivir lo que profetizaron. Amén, ¿o no? Dios nos permite sentir lo que el otro está sufriendo para que podamos ser empáticos con su dolor. Hermano querido, Judá vivió lo que es la muerte de un hijo. Y no de uno, de dos. Y vivió lo que es la muerte de su esposa. Amén. Segundo, vuelva ahí por favor capítulo 38 del libro de Génesis, porque la historia no termina. Parece que ya había terminado con Judá, pero no. Dice, pasaron muchos días, versículo 12, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no le era dada a él por mujer. Sela era el hijo que Judá había prometido entregar, el tercer hijo de Judá. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prendas te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo, que tienes en tu mano. Y él se lo dio. Y se llegó a ella y concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo sobre sí y se vistió de ropa de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y le dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no sea menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció en aquel tiempo, bueno, solamente hasta allí. Hermano querido, segundo punto importante con respecto a tener estas consecuencias empáticas. ¿Cuál? El engaño. No solamente perdió a sus hijos, sino también vivió engaño. Fue engañado tal cual como él estaba engañando a su padre. Mi hermano, Judá, en vez de ir a confesar su pecado a su padre, decidió escapar de casa. Porque no era capaz de tolerar su pecado, porque no era capaz de soportar ver a su padre sufrir sabiendo la verdad. Huye de casa engañando a su padre y lo deja siendo engañado durante todo ese tiempo. Hermano, ¿qué dice 2 de Timoteo 3:13? 2 de Timoteo 3:13. Dice así, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Sabes qué es lo que va a resultar de un engañador? Engaño. ¿Qué espera un engañador? Engaño.
Y escúchame bien, el engañador va a ir de peor en peor. No va a ir mejorando sus cosas, no va a ir mejorando su vida. Las cosas van a ir de peor en peor. Amén o no. ¿Cuántos hijos tuvo? 2 de ellos fallecieron. Su esposa, a quien él amaba, falleció. Su nuera lo engaña. Hermano, vemos el capítulo 38 con respecto a la vida de Judá. Una vida completamente destruida. No encontró nada bueno allá. Fue completamente destruida. Fue de peor en peor. Y fue de engaño engañado. Amén. Hermano, qué tremendo es esto. Gálatas 6:7, no vaya ahí, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Tú sembraste engaño? Pues entonces, engaño vas a segar. ¿Tú le quitaste un hijo a un padre? Pues entonces yo te quito 2 hijos a ti. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén o no. Podemos verlo a través de la Biblia, muchas consecuencias de hombres que vivieron haciendo el mal. Primera de Tesalonicenses 4:6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Sabe quién, hermano, va a defender al que ha sido engañado? Jehová, Dios. Judá no estaba en contra de Jacob, estaba en contra de Dios. ¿Y sabe qué es lo más gracioso de toda esta historia? Que Judá pensó que al irse de casa sus problemas acabarían. Pero él no sabía que salir de casa, Dios iría con él, pero no protegiéndole, no cuidándole, no como salió Jacob de casa, no como salió Abraham de la tierra de Ur, no de esta forma, sino que iría detrás de él como vengador. Y eso es lo que vemos. Un Judá destruido, un Judá desamparado de la mano de Dios, un Judá que perdió y siente lo que su padre sintió al ser engañado y al haber tenido un hijo muerto. Segundo, ¿qué otra cosa consideró Judá para poder entregar su vida por su hermano Benjamín ahora? Consideró las consecuencias de su pecado, el castigo de Dios. Por supuesto, hermano, en el primer viaje que ellos hicieron, cuando fueron tomados por espías, ellos, los hermanos, cuando estaban siendo llevados a la cárcel y estaban allí caminando, hablan algo en arameo. ¿Y qué hablan? Mira, por favor, en hebreo. Dice en el libro de Génesis, capítulo 37, vamos allá por favor, capítulo 39, perdón. Génesis 39. A ver, espera un poquito. Ya, acá, 42. Génesis 42, versículo 21. Mira lo que dice. Y decían el uno al otro, entre ellos hablando, ¿cierto? Entre los hermanos solamente. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Mira lo que dicen. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Y no lo escuchamos. Y por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¡Wow! Hermano, ¿usted podría olvidar una escena como esa? Tu hermano arrodillado, clamando, angustiado. ¡No, por favor, soy tu hermano! Hermano, una escena como esa, han pasado años y años y años, estoy hablando de muchos años, pero ese recuerdo estaba fresquito en su mente. ¿Sabe? Hubo una advertencia. Siempre hay una advertencia, siempre hay uno. Siempre hay una salida, y esa salida era Rubén. El versículo 22 dice: entonces Rubén le respondió diciendo: no hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. ¿Sabe, mi hermano, qué es lo gracioso de toda esta historia? Que José los escuchaba y los entendía. Versículo 23. Pero ellos no sabían que lo entendía
José, porque había intérprete entre ellos. José sabía lo que estaban diciendo. ¿Sabe qué pasó en el corazón de José después de que escuchó a sus hermanos decir de que esto era un castigo de Dios? Lloró. José se apartó y se puso a llorar. Mira el versículo 24. Y se apartó José de ellos y lloró. Y después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Usted puede imaginarse esta escena, ¿no? Por un momento, no sé si usted se lo puede imaginar, a su hermano clamándole: por favor, no me vendan. Soy tu hermano. ¿Cómo van a hacer esto? Por favor, no lo hagan. Y ahora están siendo aprisionados y ellos recuerdan esta escena y dicen: la angustia que vimos en nuestro hermano, ahora la vemos en nosotros. Ahora nos toca vivir las consecuencias de nuestro pecado. Hermano, Judá y sus hermanos sabían que tarde o temprano el juicio de Dios tocaría sus puertas. Él sabía que eso iba a pasar. David sabía que tarde o temprano el pecado que había cometido contra Urías Eteo y su esposa tocaría sus puertas. Déjame decirte algo, hermano, por si acaso no lo sabes. Pero tarde o temprano tocará la tuya. Estas consecuencias tienen que venir de tus malas decisiones, de lo que hicimos, de lo que nadie sabe, de lo que pensamos que vamos a llevarlo hasta la muerte. Hermano, ¿usted cree que Judá pensó, imaginó en algún momento de que se sabría lo que ellos hicieron con su hermano? Pero sucedió, ¿no? Las consecuencias las están viviendo. Saber que tarde o temprano vendrán consecuencias en nuestras vidas nos hace considerar nuestras acciones. Los hermanos de José sabían que merecían esto y algo mucho peor. En Isaías 26:9 dice, Isaías 26:9 dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Escucha esto. No es hasta que los juicios de Dios se hacen presente que el hombre aprende la justicia. Amén, ¿o no? Hermano, mira, si mi hijo roba y yo no lo escarnezco, o no lo reto, o no lo disciplino, mi hijo va a seguir haciéndolo. Porque no va a tomar el peso de lo que está haciendo. Y va a continuar, y va a continuar, y va a continuar. No es hasta que actúe la justicia, yo como padre, voy, lo disciplino, que empieza a actuar la justicia recién en la tierra, en mis hijos. Se dan cuenta que lo que están haciendo es malo. Amén, ¿o no? Hermano, hay muchas cosas que nosotros hemos cometido y tal vez cometimos en nuestro tiempo pensando en nuestra ignorancia que no era malo. Pero el castigo de Dios nos ha hecho reflexionar que sí está mal. Amén, ¿o no? No sé si a usted le ha pasado, pero tal vez usted ha sido castigado y usted sabe por qué fue. No sé si le ha pasado. Pero a mí me ha pasado que me ha llegado castigo de Dios y me río y me digo: oh, Señor, siento que me amas. Me lo merezco. Sí, yo sé que me lo merecía. No sé si le ha pasado estar discutiendo con su esposa y se pega en el dedo chico en la cama. En el dedo chico del pie. Me ha pasado, pues no sé si le ha pasado a usted eso. Y uno, ¡ay!, se agarra el dedo. ¡Oh! Y uno dice por dentro: me lo merecía. Me lo tengo bien ganado esto. Y menos mal que fue el dedito chico. No fueron 2, 3. Amén, ¿o no? No sé si te ha pasado. Recuerdo jugando a la pelota, cuando salté con toda mi fuerza, ¡pum!, para cabecear y la pierna algo le pasó. Yo sabía que Dios había traído ese castigo. Yo sabía que era un castigo. Yo fui a esa cancha y yo sabía que eso me iba a pasar. Yo sabía que me iba a pasar. Justo ese día yo tenía un discipulado, hermano. Voy a confesar mi pecado, pero no es para que me lo refriegue en la cara, Y recuerdo que al hermano yo fui a hacer el discipulado.
Hice el discipulado con la persona nueva. Cumplí. Y cuando le digo, ya me voy, bueno, bendición, pero no va a compartir. Mandé a pedir pizza para que compartamos y todo. No tengo compromisos, dije. Cuando yo iba a la cancha, yo sabía y Dios me iba diciendo, devuélvete. Y yo le iba diciendo, Señor, pero yo ya cumplí. Devuélvete ahora. Señor, pero si ya hice el discipulado. Y aparte no puedo dejar a los chiquillos sin un jugador. ¿Ah? Poniendo excusa. Cuando entro a la cancha a jugar, yo sabía que algo me iba a pasar esa noche. Lo sabía. Lo sabía, lo presentía. Yo sabía que iba a pasar algo. Y cuando tira la pelota, yo salté, ¡pum!, la pierna, ¡pum! Justo al otro día nosotros viajamos a Brasil en auto. Vi burros de todos colores. Y cuando estaba acostado en la cancha, digo, Señor, ¿pero por qué? Renegando, ¿no? ¡Oh, ¿por qué, Señor? Y por ahí no me acuerdo si fue Gerán o otro hermano. Tiróle la pelota para arriba sin ninguna intención. Y adivine dónde cayó. En mi cara. Parece chistoso lo que estoy diciendo. Pero no es gracioso, hermano. Para mí no fue gracioso. Porque fue como una cachetada divina diciendo, cállate. De ahí, para que no me siguieran llegando pelotazos, me quedé callado. Me tiré fuera de la cancha y esperé. Pero yo sabía que eso había sido una consecuencia de la desobediencia de Dios. Hermano querido, aprendamos de las consecuencias. Si tengo que volver a vivir esto con los hermanos, voy a suspender el partido y me voy a quedar con él. Como Judá, que fue capaz de entregar su propia vida a cambio de la vida de su hermano, porque aprendió de las consecuencias y temió a Dios. Sabía que Dios lo había castigado. Sabía que Dios lo estaba castigando. Amén. Y pasamos al último punto. Tercero, muchos no lo consideran, pero escúcheme bien. Considerar las consecuencias dolorosas ajenas. ¿Sabe, mi hermano? Muchos de nosotros no consideramos el daño que podemos ocasionar en otros. Y ese daño que ocasionamos en los demás es algo que tiene que enseñarte a ti a cambiar. Amén. La Biblia dice que cuando Judá, bueno, estábamos ahí en el capítulo, espera un poquito, el primer capítulo que leímos, aquí está, capítulo 43, verso 31, lo leímos, pero vamos a dar, de nuevo vamos a leerlo. A ver, espérame un poquito. Dice, intercede José. Acá está. Judá. Entonces dice, capítulo 44, versículo 31, dice, sucederá que cuando no vea al joven, él está hablando de su padre, ¿cierto? Dice, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Y mira el versículo 34. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? Ya lo había hecho una vez, ¿no? Esta pregunta no es primera vez que se la hace. Esta pregunta es segunda vez que se la hace. La primera vez no le importó. La segunda vez lo consideró. La respuesta a esta pregunta fue, no podré. No podré. ¿Qué cosa no podrá?
por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Ya la hice sufrir. Ya la vi llorar. Hermano, no sé, pero ¿puedes imaginar a tu padre llorar, llorar y llorar desconsoladamente muchos días? ¿Puedes imaginar el dolor para cada uno de ellos? Pero aún así no fueron capaces de decirle la verdad a su padre. Decidieron callar por todos esos años. Y aún en la confesión de Judá a José, ¿se recuerda? Jamás vemos que diga la verdad de lo que aconteció con su otro hermano. Los hermanos de José y Judá, con ellos también, sabían la verdad. Y durante todos esos años decidieron callar. Esto también tiene su consecuencia. Cargar con una culpa. Mientras veían a su padre llorar y llorar y llorar. Yo me puedo imaginar, hermano, en esas carpas, escuchar ellos, porque, hermano, no es una casa. Ya por último una pieza bien cubierta, tú no escuchas llorar al papá, ¿cierto? No sé si muchos hijos no se dan cuenta que los padres sí lloramos. Sí lo hacemos. No solemos llorar frente a nuestros hijos, pero si lloramos oculto y con nuestro Señor. Pero nosotros sí derramamos lágrimas delante de nuestro Dios y lloramos con Él. Yo recuerdo cuando estaba en Santiago una mujer que vivía con nosotros, teniendo ella como algo de 60 años. Ella perdió a su hijo y, hermano, no le miento, todas las noches yo la escuchaba susurrar y llorar. Todas las noches. Había noches que eran mucho más fuertes los llantos y había noches que eran susurros. Y yo podía sentir que ella se dormía entre susurros, entre llanto, entre dolor, mientras rezaba a la Virgen, mientras rezaba a los santitos y se ponía a rezar todas las noches. Ella tenía ahí un póster de Jesucristo y lloraba todas las noches. Y se dormía llorando esta mujer, angustiada, con pena. Puedo imaginar ese mismo dolor. Hermano, a esa mujer yo me acerqué, golpeé su puerta una noche porque ya era mucho el llanto, porque ya había incluso levantado la voz, ya estaba en una desesperación de agonía, hablando de que su hijo había muerto más de 10, 15 años atrás y seguía llorando esta mujer. Puedo imaginar el dolor de este hombre, puedo imaginar el dolor de Jacob. Me viene el recuerdo de esta mujer. Hermano, cuando uno ha perdido un hijo, no hay nada que te pueda consolar. Puede venir otro hijo, pero aún así, hermano, escúcheme bien, nada va a reemplazar a ese pequeño. Nada. Yo puedo imaginar a Jacob, sus hijos, acampando alrededor, escuchando cómo su padre lloraba. ¿Usted cree que esos hijos no derramaban lágrimas? Escuchar a su padre llorar una y otra vez. ¿Por qué crees que Judas dijo, no lo puedo soportar, no lo podría volver a soportar? ¿Por qué cree que Judas abandonó el hogar? Porque la consecuencia de su pecado, su avaricia, su cobardía de no confesar su engaño, prefirió escapar de casa y ahora que está acá adelante tampoco fue capaz de decirle la verdad a José. No podía. Hermano, todo pecado que cometemos siempre dañará a otros, padre, esposo, familia, amigo. El pecado que tú cometes dañas a los demás. Esto debiera ser un detonante en nuestra conciencia para darnos cuenta que no es ni fue correcto lo que hacemos. Pienso que Judá salió de casa porque no pudo aguantar el dolor de su padre sabiendo la verdad de sus hechos. Prefirió salir con el dolor en su corazón antes de poder buscar cómo sanarlo. Por favor, hermano, vaya a Salmos 32. Estamos terminando. En el libro de Salmos, capítulo 32. Y quiero dar lectura aquí un poquito porque hay algo interesante en este Salmo de David. Porque David también pecó y encubrió su pecado. Y mira lo que sucede. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Hay una bienaventuranza para ellos. Pero ahora mira lo que dice. Mas él, David, más Judá, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hasta ahí solamente. ¿Qué pasa cuando tú no confiesas tu pecado? ¿Qué pasa? Mira lo que dice. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Él comenzó a sentirse que se secaba por dentro. Y mi gemir todo el día. Y luego dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ver su primer hijo morir, ver su segundo hijo morir, ver su esposa morir, ver que su nuera lo engañaba, ver ahora que estaba siendo llevado preso, ver ahora que su otro hermano está siendo tomado preso, ver ahora todo esto. Él le lleva a considerar, a pensar las consecuencias de mi pecado, la consecuencia de mi pecado. No quiero que mi padre vuelva a sufrir lo mismo. Quiero irme preso yo. Tómame a mí, tómame a mí. Pero ¿cómo puede ser posible que el mismo hombre que entregó a José años atrás, ahora es el mismo hombre que está dando su vida por su otro hermano? ¿Sabe lo que hizo José? El texto nos enseña que cuando José conoce a Benjamín, lo pone en una mesa aparte, no con los siervos, y le sirve tremendo banquete, y le sirve mucho más que a sus hermanos. Y lo trató como un rey, mientras que sus hermanos los trató junto con los siervos. ¿Por qué crees que hizo eso? Para ver si eran sus hermanos los mismos envidiosos de antes. Más vemos que Judá no tuvo una mala reacción frente a esto. Por lo contrario, tómame a mí. Hermano, creo que nuestras consecuencias demandan un cambio. No podemos seguir siendo los mismos cuando hemos experimentado el daño que hemos ocasionado a otro, cuando vemos el castigo de Dios sobre nuestra propia vida, o cuando vemos el dolor, ¿cierto? En nuestro propio dolor, en nuestra propia vida. Es momento de cambiar y que nuestra vida sea transformada por Cristo y de ser moldeados por Dios. Suficientes malas consecuencias. Tenemos que cargar con suficientes malas decisiones, ¿cierto? Que hemos tomado malas consecuencias. Es momento de un cambio en nuestra vida. ¿Cuántas consecuencias en este minuto estás cargando? ¿Cuántas consecuencias en este minuto estás cargando en tu vida? Y tú dices, mira, no hubiera vivido esto si no hubiera hecho esto. Si no hubiera ido para allá, jamás tendría que estar sufriendo esto. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué actué así? Tal vez en estos momentos estás alejado de alguien que amas por mala decisión. Como Judá se encontraba apartado y lejos de sus hermanos y su padre. Desconozco la vida que estás llevando, pero de seguro si hay consecuencias en tu vida, espero que esas consecuencias sean un buen profesor para que puedas cambiar tu vida. Sean suficientes para que no seas como el perro que vuelve a su vómito. Amén. Le invito a inclinar su rostro por un momento. No sé si estás cansado de las consecuencias que estás viviendo. Y también desconozco las consecuencias que estás viviendo. Pero de seguro Dios está tratando algo en nuestras vidas. Este es el momento en que tú te inclinas y dices, Señor, perdóname. Llevo cargando un engaño en mi vida, llevo cargando una mentira en mi vida, llevo tapando un pecado en mi vida y no he querido confesárselo a la persona que más amo por no querer dañarla, por no querer dañarlo. Pero sé que mientras más encubro mi pecado, más daño estoy ocasionándome a mí y a aquellos que yo amo.
es momento de tomar una decisión y decir, Señor, gracias por las consecuencias que he vivido, pero permíteme no volver a vivirlas. Que haya un cambio en mi vida. Basta con estas consecuencias que he vivido. No es necesario que muera el tercer hijo, el cuarto hijo, el quinto hijo. No es necesario que siga apretando mi vida. No es necesario que siga siendo engañado. Este es el momento en que mi vida cambia, Señor. Este es el momento en que mi vida se rinde delante tuyo y se humilla delante de ti, Señor, reconociendo mi pecado delante suyo, pidiéndole que por favor se acaben estas consecuencias y que mi vida cambie. Damos unos minutos de oración. Amado Padre Celestial, Dios de los cielos, nos presentamos delante de usted y no hay nada que podamos encubrir a sus ojos. Está todo, Señor, desnudo delante de sus ojos. Usted conoce nuestros pensamientos y aún los secretos más íntimos han sido revelados delante de usted. Por eso, Padre, venimos delante de usted sin hipocresía a rogarle que usted perdone nuestros pecados. Que aquellos pecados que hemos querido seguir cometiendo a ocultas para no ser juzgado, que aquellos pecados, Padre amado, que hemos cometido en un tiempo pasado y que hoy, Padre amado, vemos consecuencias, Padre, perdónenos. Límpienos de nuestra maldad. Padre amado, perdone nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar cualquier pecado. A veces pensamos que hay pecados que son imperdonables, que son muy grandes, Señor, y que quizás al contárselo a la persona a quien hemos dañado, le vamos a dañar aún más. Pero no es así, Señor. No es así. Sino que nuestro corazón, Señor, va a estar libre de ese pecado. Bendito Señor, por favor, restaura nuestras vidas. Y que seamos como Judá, el cual, Padre amado, estaba dispuesto a ir a la cárcel, ser siervo de José, en lugar de su hermano Benjamín. Tremendo cambio podemos observar en la vida de Judá. Pero gracias, Señor, por todo lo que él tuvo que vivir para aprenderlo. Dios de los cielos, rogamos que tenga misericordia de nosotros y que podamos ser sabios, Padre amado, al cambiar nuestra vida antes de que vengan más consecuencias. Guarde a cada uno de los que está tomando decisiones en esta noche y que estas decisiones puedan ser verdaderas y que puedan verse, Señor, a través de los frutos, Señor, de que son genuinas sus oraciones, ruegos, súplicas delante de su presencia. Guarda a su iglesia, bendígala en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Dios bendiga su palabra. Continuamos alabando al Señor. Por favor, hermano Benjamín.
Hermanos, vamos a alabar a nuestro Señor. Recuerde, hermano, al cantar, que le canta a Él, ¿sí? El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar. Mi ser dirá, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Muy bien. Si puesto de pie, hermano, vamos a ir a Dios en oración. Hermano, ¿puede dirigirnos, por favor? Sí. Oramos. Padre Santo, te agradecemos, Padre, por esta enseñanza, mi Señor. Te rogamos, mi Señor, que podamos siempre estar atentos a no faltar en esto a nadie. Señor, te ruego
podamos poner en práctica esta enseñanza, mi Señor, y poder disculparnos, Señor, si es que con alguien hemos faltado en algo, poder arreglarnos, mi Señor. Padre, te ruego que puedas llevarnos a todos a nuestras casas con bien. Te agradezco, Señor, también por quienes están en sus casas viendo el culto, mi Señor. Te agradecemos y te rogamos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.